Presenta Familia Acompañantes, el servicio de acompañantes de la Asociación Española. Y hacemos el cambio radical del tema. Pasamos al caso del alemán, con la última información con la que se cuenta desde lo que es la investigación. Y nos metemos en el tema sectas, que ya fue interesantísimo, un pantallazo inicial que nos brindó Miguel Pastorino, docente de Filosofía y Ciencias de la Religión, que hoy nos acompaña, que está aquí, integrante, fundador de la Red Iberoamericana de Estudios de Sectas. Y a su lado, Álvaro Farías, psicólogo y otro especialista que además han trabajado muchísimo juntos en estos temas también. A ver, los datos nuevos, o que uno puede haber encontrado a través de informaciones y comunicados de prensa oficial, no hay nada. Lo único que tenemos es a un ministro del Interior que deja ver o dice directamente que esto me parece que es más complicado de lo que nos podíamos llegar a imaginar. Aparecen unas fuentes que no se citan, pero que dicen o involucran la posibilidad de que policías tuvieran que ver. Bueno, a mí dice, no podemos confirmar nada de esto todavía. O sea, puede que el caso adquiera una complejidad mayor, pueda que tenga que ver con la actividad sectaria de este hombre, o puede que no, puede que tenga que ver con un ajuste de cuentas por otro tema vinculado tal vez a ese flujo de dinero, ¿no? Bueno, que en principio los líderes de sectas manejan y en abundancia. Había habido compras y ventas de tierras por su parte a terceros aquí. Hay mucho todavía por saber. O sea que no sabemos qué tipo de móvil tuvo este asesinato todavía. Bienvenidos los dos. Se hicieron muchas preguntas ayer que tuvieron poquito tiempo para desarrollarse. Perdóname que insista con una. Así como las autoridades aquí hoy están buscando en expertos aquí y afuera, ¿a qué responde la forma en que aparece el cadáver, ¿no? La forma en que lo matan, cuáles son los signos, la bolsa en la cabeza, como que no es algo muy visto en Uruguay, ese tipo de expresión del ataque, del homicidio, ¿no? Hemos visto cualquier otra cosa también, pero bueno, justo eso no. Por algo están averiguando si responde al modus operandi, a un código, ¿viste? Como puede haber en la mafia ciertos códigos. Bueno, a ver si las sectas tienen códigos de este tipo, por ejemplo. Bueno, en principio no. O sea, este tipo, digo, yo por los detalles, no es un asesinato ritual, digamos, ¿no? O sea, está clarísimo. O sea, casi que podés pensar una hipótesis que algunos han manejado, es que en el blog que está en alemán, que habla sobre este caso, yo no sé si ayer lo mencionábamos, hay conocimiento de su identidad descubierta en Uruguay en el 2007, con lo cual en Alemania eso ya se sabía y él estaba huyendo. Con lo cual, desde Europa se supo dónde estaba y él no se movió. O sea, hay quien desde otro lugar podría pensar la hipótesis de que tantas personas, porque los abusos sexuales fueron muchos, no fue solo una que publicó el libro, es decir, gente que ha entregado todos sus bienes y quedó a la intemperie. Ahora, por eso digo, si hablamos de una venganza de las víctimas de este señor como líder de una secta, como una hipótesis, ¿no? De todas maneras, ¿es lo que querrían? ¿O la víctima de un abusador como él querrían verlo juzgado y en prisión? Bueno, el mismo problema que yo lo planteaba ayer. O sea, hay casos donde obviamente eso es así, pero existen casos, y hemos conocido con Álvaro, de personas que, desesperadas por una situación, si ven que por medio de la justicia no logran su objetivo, hay casos que existen históricamente de contratar un sicario en Europa y que salga a buscar al señor, como ha pasado. No digo que esto sea lo que pasó. Perdón, pasa acá, ¿no? También Pasa hay acá, plata en sicariato. juego acá. ¿Eh? También hay plata en juego Por supuesto. acá. Pero, o sea, yo creo que hipótesis 1000, ¿no? O sea, porque en realidad hay muy pocos datos. A mí lo que me preocupa, no como experto en sectas, sino como ciudadano, es que en este país pueda entrar y salir de esta manera a la gente, que es una cosa que tiene que ver con la Ley de Defensa Nacional, es decir, que tiene que ver con cómo en los hechos, yo que de repente vengo de un congreso, entro a Uruguay con un bolso de noche, y a mí me revisan solo la maleta, no a mí. Eso pasa en nuestro país, vos vas a otro país y no es tan fácil. Digamos, pienso en un tema que no es el tema que nos convoca, pero hay temas de seguridad. Este señor entró con una identidad falsa, es decir, hay otro problema. Por ese motivo y no se le revocó la residencia legal, lo cual es una cosa insólita. Yo no he escuchado ninguna explicación de este hecho que para mí es central. Obtiene la residencia legal en base a un documento falso, está preso por el documento falso y no se revoca la residencia legal. ¿Cómo se explica? Yo no entiendo. ¿Alguien tiene alguna explicación? Otra pregunta. ¿Cómo ves parada la legislación uruguaya a la hora de abordar
un caso como este? Porque, a ver, hay un montón de delitos establecidos y configurados en el Código Penal, ¿no? Pero yo no sé si existe el delito de alguien, porque una cosa es el abuso sexual, la violación, el fraude, todas las categorías o distintos tipos de delitos que le pueden caer o que caber a este hombre. Pero después está el otro, que puede transcurrir aún sin siquiera que se caigan los demás delitos, que es en el de esa manipulación tan imponente que anula al otro ser humano. Eso, ¿se visualiza la profundidad que tiene eso, la dimensión de esa manipulación? A ver, yo de derecho no sé mucho, no soy abogado. Sí sé de expertos y colegas en otros países donde el Parlamento Europeo tenía leyes y tiene sobre estos temas, donde se hacen pericias psiquiátricas de repente al adepto que perdió todos sus bienes para demostrar que no fue libre, que era incapaz, lo que en nuestra ley existe. Pero si no tienen cómo demostrarlo, pero en realidad se recurre a lo que ya hay. Ahora, el tema es que no solo pienso en las sectas, hay muchas formas de violencia psicológica que son muy difíciles de demostrar y que por eso ahora hay tantos expertos en mobbing, en bullying, en ciberacoso y en un montón de cosas que tienen que ver con la violencia psicológica que devasta a las personas y que a veces tiene más consecuencias que la propia violencia física en cuanto al tiempo. Y sin embargo es muy difícil de trabajar, de tipificar como delito muchas veces. Las formas de estafa que se da a través de elementos esotéricos, de supuestas terapias que no son terapias. Es decir, en nuestro país, a ver, hoy me preguntaban, por ejemplo... ¿Hay mucho de eso en nuestro país? Lleno. Es decir, a ver, hay una cosa obvia. Un público, además. Sí, sí. En nuestro país, pienso en un caso concreto, salud pública. Tenemos un montón de pseudoterapias que a veces no sabes si están en la línea entre la mística, el esoterismo, terapia con ángeles. ¿Desde cuándo los ángeles hacen terapia? Y se presenta con seriedad. Entonces, ¿esto es religión? No, esto es terapia. ¿Cómo que es terapia? ¿Y de qué cura? ¿No? Entonces, es decir, tenemos un montón de cosas las cuales hoy, pero es un problema cultural, de una pérdida de racionalidad típica de la posmodernidad, donde hoy habla con la misma seriedad en un programa de televisión un astrólogo que un físico, es decir, un vidente que un filósofo. Es decir, estamos en un ambiente... La Biblia y el calefón. Donde, ¿cuál es el criterio de racionalidad para evaluar este tipo de fenómenos? Y ahí, perdóname Victoria, ahí es donde es el caldo de cultivo, hace muchas décadas ya, de charlatanes y manipuladores. Exacto. Totalmente de acuerdo. Bien, ahora, a la hora de justamente evaluar ese despropósito de cómo se escucha lo mismo a un científico que a un vidente, astrólogo, lo que fuera. A ver, es delicada la pregunta, ¿no? Pero hay instituciones que están por fuera de lo que puede ser la institución pública, cuya palabra se escucha. Y que también se pondera y se valora como una forma de terapia alternativa para el alma para ser más feliz. Religión, por ejemplo. Bueno, pero... ¿No? Sí. Entonces, ¿cuál es el límite entre que eso es válido? Porque además realmente la fe en la religión que quieras es una herramienta maravillosa para el ser humano. Por supuesto. ¿Ah? Sí. Ahora, ¿cuándo esa herramienta empieza a intoxicarse y es condenable? Bueno, justamente cuando no hay honestidad intelectual, cuando las cosas se presentan como lo que no son. Es decir, de hecho, hace unos años, en el 2012, Vargas Llosa y Lipovetsky hicieron un diálogo sobre la importancia de la espiritualidad en la cultura, sobre la crisis cultural y los valores que aportaban las religiones a la cultura. Es decir, pero cuando algo se presenta como religión y es religión, es honesto. Ahora, cuando yo te presento como una sesión terapéutica y en realidad lo que es una sesión de tipo esotérica espiritual, no te estoy diciendo la verdad. Entonces, una de las cosas que se repite en el fenómeno de las sectas es el engaño. Si yo me quiero hacer musulmán, judío, cristiano, budista, y quiero hacer meditación budista, está perfecto porque me están ofreciendo budismo. Claro. Ahora, si a mí me dicen que me dan el método de la concentración psicológica, terapéutica, y voy y me hablan del yin y el yang, y las auras y los chakras, me están dando catequesis hindú, no me están dando una terapia. Entonces, el tema es la honestidad con la que yo presento lo que ofrezco en la sociedad civil. Entonces, yo puedo hablar como budista, como cristiano, como judío. ¿Y aún si están convencidos? ¿Y están convencidos de qué? ¿De lo que están vendiendo? El asesino también está convencido. Bueno, yo puedo estar convencido de eso. Pero el tema es que ahí Porque tú hablas de honestidad intelectual, ¿no? Y hay que ver desde qué lado se emiten los mensajes, será el mensaje, ¿no? Yo puedo estar confundido también y es bueno que alguien me ayude a aclarar. Y al líder de una secta,
que probada secta, ¿no? Con todas las características negativas y condenables que tiene, ¿no se lo visualiza como un ser también confundido y enfermo? ¿Se lo trata como tal? ¿Se lo manda a rehabilitación? Bueno, depende del caso porque ¿O tenés se de lo todo. embolsa y se lo ata y se lo tira al mar? Bueno, Digo, ¿no? Pero ¿Cómo? pasa que Tenés de todo. Tenés de todo. Álvaro conoce mejor los perfiles del líder sectario. O sea, A ver, que en realidad Álvaro. capaz que lo puedes explicar. ¿Son todos muy parecidos? ¿Cuáles son el común denominador, digamos? No habría un común denominador. Sería bueno, para graficarlo, ponerlo como básicamente dos perfiles de personalidad que son los que más se repiten. A ver. Por un lado, puedes tener el psicópata que en el fondo sabe que es un charlatán y aún así prosigue con su prédica, sea cual sea. Y puedes tener un perfil de personalidad de líder sectario que realmente sea un psicótico y por lo tanto se crea Dios. En su delirio. En su delirio. De todas maneras, en ambos casos creo que ninguno de los dos es del todo rehabilitable. El psicópata no, el psicótico muy difícil en estos casos, porque son un tipo de delirio que generalmente no consulta ni psiquiatras, ni psicólogos, ni nada. Me permiten un momento, tengo en línea, muy agradecida de que nos haya dedicado su tiempo, al juez de la causa en este momento, Marcos Seijas. Seijas, ¿me escucha bien? Sí, buenas tardes. Muchas gracias por esta comunicación. Me imagino que debe ser difícil abordar un caso como este con estas complejidades que, bueno, que no son tan comunes o tan habituales, ¿no? La historia con la que viene este hombre. Claro, realmente cuando se encontró el cuerpo el domingo en Los Cerrillos y después se logró determinar la identidad el martes, no imaginábamos que detrás de esa persona había tanta historia como lo han relatado ustedes, los medios de comunicación, y bueno, y de la información también que nos ha llegado acá al juzgado a través de la autoridad administrativa y de los testigos que hasta ahora han estado declarando. De lo que usted pueda contar, por supuesto, ¿no? De lo que Sí. es la investigación hasta el momento. ¿Hay alguna teoría que se abone más que otra? ¿Esto es venganza de víctimas directas de la actividad sectaria de este hombre en Europa? ¿O es alguien que es una junta de cuestas acá, local, por otras actividades tal vez comerciales del señor en nuestro país? Mire, Victoria, hay varias líneas de información y hay varias cosas que la estamos investigando. O sea, porque es una persona que ingresó ya al país con una identidad falsa que adquirió, que los documentos para obtenerla las adquirió en otro país que fue en Guyana por $50.000 y eso surge del expediente del juzgado del crimen organizado. Sí. O sea que él, durante alrededor de 7, 8 años, se pudo desenvolver hasta el 2015, cuando es procesado en el crimen organizado, se pudo desenvolver, entraba y salía con una identidad que no era la de él. O sea, una persona que estaba requerida además por Interpol Alemania y estaba con alerta roja para todo el mundo. Ahí es donde uno se pierde, quien no conoce mucho de leyes y no es especialista en esto, se pierde alguien con esa, justamente, con esa alerta roja, ¿no? De Interpol a nivel mundial. Cuando se lo confirma aquí su existencia, ¿son 3 meses de prisión por documentación falsa y más nada? ¿Así se soluciona? El tema es el siguiente. El delito ese que usted me está refiriendo, Victoria, es el artículo 243 del Código Penal. Que espere un momentito, porque ahora ya que la nombró, lo busco. Que sí, que tiene un mínimo de prisión. Eran personas que estaban acá, eran primarias acá en Uruguay, por lo menos, y se las procesó con prisión, supongo yo, no lo afirmo, supongo que se las procesó con prisión para evitar la fuga. Dice, el que sin haber participado en la falsificación hiciera uso de un documento o de un certificado público o privado será castigado con la 4ª parte de la mitad de la pena establecida en el artículo respectivo. Y el artículo respectivo creo que el mínimo son 6 meses en un caso y 3 en otro. Bien. Entonces es una pena muy baja, algo normal en las penas en Uruguay, que son en realidad comparado con otros países tenemos un tratamiento punitivo bastante más benévolo. Bien. Espere que... no sé si te escucha, no sé si te está escuchando. ¿Está escuchando al doctor Pascalé? No. No, yo le preguntaba a doctor Seijas, que una vez que se comprueba que este ciudadano alemán
obtuvo su residencia legal en Uruguay con un documento falso. Una vez que esto se comprueba, que es sometido a proceso con prisión, ¿es compatible que mantenga la residencia legal una persona que la tramitó con un documento falso y que se comprobó que era falso? ¿Es compatible eso? No, lo que pasa es que justamente por la información que nosotros tenemos, en el mes de junio le había llegado la notificación de que no al se le señor renovaba. de que se le había revocado la residencia en el país. Entonces, entre los delitos migratorios, una de las posibilidades que podía, yo no digo que estuviera porque no me llegó, o sea, tengo la información de testigo calificado que estaba cercano a esta persona, que uno de los miedos que tenía este hombre era que se lo expulsara del país, que era una de las posibilidades por la ley migratoria. Pero tendría que haber sido de inmediato eso. Estamos en agosto, fin de agosto, se le revocó en junio. O sea, ¿cómo puede seguir viviendo una persona? Bueno, no, el tema es que tramitó? lo dejaron de ver un tiempito y cuando lo vieron en la orilla. O sea, también eso es un hecho, ¿no? No, y además otra cosa, que al doctor no le dé escapar el conocimiento, que la condena recién fue en febrero de este año. O sea, que hasta que no obtuvo una condena, era una persona inocente. Cuando recibió la condena y la condena quedó ejecutoriada, recién ahí pasó a ser culpable. Entonces, bueno... De febrero a agosto. De febrero, en junio fue que le notificaron la sí, y estamos en septiembre y hace un par de meses que ya no se lo veía, o sea, ahí y ya se pasó el año. la última vez que el testigo calificado lo vio fue el 8 de julio, que tuvo contacto con él al menos. Bien. Entonces usted me dice que están varias líneas abiertas de investigación. Hay varias líneas abiertas de investigación porque tenemos varios hechos. Tenemos el tema que ustedes están tratando, que escuché ahora, yo justo estaba en una audiencia, el tema de la secta. Tenemos el tema de que este hombre estuvo preso en el penal de Libertad, también es un hecho a tener en cuenta. Sí, los contactos que puede haber generado en esa época. Y es otra línea de investigación que estamos trabajando. Tenemos que hay 2 personas desaparecidas, una ciudadana suiza y una ciudadana alemana, que la ciudadana alemana es la esposa de este hombre. Había una 4ª ciudadana alemana que vivía con ellos, pero ya se había ido antes. El informe de migraciones que se retiró a fines del año pasado. Y bueno, y el tema de la secta era que ellos, como creo que lo que dice Pascal es una inquietud que ellos tenían, porque ellos acá de última habían sorteado el tema de la extradición, o sea, Uruguay había negado la extradición a Alemania. Entonces era un lugar donde ellos podían estar tranquilos. Igualmente ellos, por lo que me han dicho, sobre todo los investigadores, es que ellos no querían estar con el nombre verdadero de Arno y Julie Ravel, ¿no? De Arno Woldensack y Julie Ravel. Ellos querían tener otro nombre porque obviamente que esos nombres los acercaban a su pasado en Alemania. Sí. Y por el delito que el crimen organizado recibió el pedido de extradición de Alemania fue por un solo delito, o sea, no un solo delito, por un delito contra una sola persona. Sí. No contra la chica que publica el libro. Ahí va, la chica que publica el libro. Sí, y cuya madre se supone es la suiza que está fugada hoy, digamos, o desaparecida hoy, pero que lo acompañaba. Ahí ustedes creo que están hablando con alguien que sabe de sectas, capaz que estaba en un grado de involucramiento con esta persona que hacía que la mujer no calibrara. De última, la chica, por lo que yo he leído en el poco tiempo que he tenido de entrar para ver información, que fueron los propios padres que la llevaron a esa secta que se llamaba Oasis o Refugio de Luz, según como sea la traducción. En principio, sospechosos concretos no hay. No. Estamos recién... En la etapa de las declaraciones. En el inicio, sí. En el inicio de un rompecabezas. Como le dije a un colega suyo, nosotros no podemos asegurar el éxito de la investigación, pero sí podemos asegurar que estamos haciendo todo lo posible para que la investigación sea exitosa. Y cuando ese rompecabezas se termine, ¿nos llevaremos una sorpresa mayor de la que ya tenemos? ¿Qué le parece, juez? Y es una posibilidad. Es una posibilidad. Muchísimas gracias por esta conversación. A las órdenes. Bien. Vero, ¿cómo estás? Muy bien, Victoria, espero que tú también y todos en el estudio y en sus casas. La pregunta de hoy con respecto al tema del día, el crimen del alemán, es la siguiente. ¿Se resolverá? Y nos pueden contar qué piensan enviando un SMS al 1212 con la palabra Boca 1 por la opción sí y Boca 2 por la opción no. Estamos esperando también sus comentarios a través de nuestro mail a estabocaesmia@tele12.com, a Twitter @estabocaesmia12 y a Facebook estabocaesmia12.
Estamos recibiendo además comentarios para poder leerlos en la pantalla. Para eso nos tienen que mandar mensajes de texto con la palabra boca. Dejan un espacio, nos cuentan, lo mandan al 1212 y los vamos a compartir en el programa. Bien. Qué difícil que es intentar, no sé, debatir o conversar sobre un caso cuando uno está tan condicionado por ese pasado de este líder de la secta, por todo lo que uno va aprendiendo sobre cómo funcionan las sectas. No leí el libro de la hoy mujer de 30 y pico, ¿no? Pero de la niña que fue tomada como esclava sexual por este señor. Que no se alegró por la muerte de este hombre, ya se manifestó. ¿Viste? Sí. Así como otra que también declaró después, dijo, espero que se esté asando en el infierno. Ella fue muy objetiva, muy aplomada. El único consuelo que tenía es que no iba a estar No iba a hacer haciendo más mal a daño. otros, Exacto. pero que ella hubiese preferido la un justicia. debido proceso. Es muy difícil, insisto, en estos temas. Me gustaría, Álvaro Farías, que nos ayudes en cómo reflexionar sobre esto, cómo aprovechar un episodio como este que nos sacude por razones a veces más, menos santas que otras, ¿no? Pero que nos sacuden al fin, para, bueno, a ver, ¿qué es lo importante de esto? ¿Qué es lo que tenemos que aprender y saber? Lo importante yo creo que hay que rescatar es la información y que es bueno y oportuno dar en estos momentos y también tomar conciencia de la desinformación que hay en relación al fenómeno de las sectas en Uruguay. Nosotros acá en Uruguay como que tenemos una cierta fantasía de que estamos aislados de Sí. muchas cosas, ¿no? Como que todavía seguimos siendo la Suiza de América o una especie como de isla. No sé si tanto, pero... No en ese sentido, pero digo como que hay cosas Hay cosas que nos llegan. que no nos pasan, Sí. que no nos llegan, que nos rozan. ¿Hay sectas acá en Uruguay, sí o no? Por supuesto, claro. No estamos desconectados del mundo de las sectas, porque además tenés presente ¿Pero lo hay siguiente. sectas que dan la cara? Bueno, las sectas siempre dan la cara a través de una pantalla que se le engaña, como decía Miguel hace un rato. Pero tenés presente una cosa, ya el tema no es si hay sectas en Uruguay. Hoy las sectas se controlan desde acá, no se necesita una comunidad. Con WhatsApp alcanza para que un líder sectario manipule o adoctrine a sus adeptos. Hoy todo se ha desdibujado mucho por la realidad de la virtualidad, de las redes sociales. Entonces, ya no tiene que estar acá en Uruguay la secta. Y Ya hoy tenés día que eso- encontrarlos en un campo, en el interior, viviendo No, como eso en paz, ya, amor y paz. Eso ya Sí. es una expresión rara hoy en día del fenómeno sectario. El fenómeno sectario hoy en día pasa, como decía Miguel hace un rato, más por el lado de lo terapéutico alternativo, que no es lo terapéutico complementario, porque ahí está la diferencia. Uno puede acudir a una terapia que puede ser complementaria para un tratamiento, pero uno de los problemas que hay con las terapias alternativas New Age es que justamente se presentan como alternativas. Te diagnosticaron cáncer, bueno, deja la quimioterapia y hacé la terapia de ángeles que recomendaba Miguel hace un rato. Entonces, ese es el problema que hay. Y también el problema que caemos en una zona que no está bien delimitada y que creo que no está del todo legislada, y yo lo puedo hablar como psicólogo en ese sentido, que es el tema de lo que es terapia, lo que es el ejercicio del rol terapéutico y lo que no es o lo que no lo habilita para ello. Pasa que de lo que tú estás hablando, hay siempre argumentación que la sostiene y esto es milenario, ¿no? Y fíjate, lo hacían los iluminados. Ellos son los sabios y nosotros somos los ignorantes. Pero digo, ¿no? esa es la puerta por la que vos entrás más fácilmente, no es un invento de ahora, esto es milenario. Qué difícil. Pero, ¿sabes? Vamos a hacer una pausa, ¿me permiten? Sí. Una cosita cortita. Muchas veces se cree que algo porque se haya hecho durante mucho tiempo esté bien. No, está mal igual. No importa que sea milenario. Puede ser milenario y estar mal. Y está mal, haber estado mal y está durante mal todo si le ese hace bien milenio. a las personas siempre que no los estafen en todos los sentidos, ¿no? Sí está mal. Nuevamente Sí, está mal. responsabilidad del Estado. Vamos a darle la pausa. Les recuerdo que hoy es jueves y en Vía Confort, que son únicos estos días aquí, porque con las tarjetas del Banco República tenés hasta 12 cuotas sin recargo y además, estoy ronca, 25% de descuento. Sí, 25% de descuento. Por ejemplo, puedes llevarte esta notebook a hacer
Dual Core por solo 259. Acer, le pusieron una H acá que yo digo, ¿qué es esta marca? Acer, obvio, sí. Dual Core por solo $259. O, ¿por qué no? Una impresora multifunción Canon por solo $39. O este increíble escritorio con PC, para PC con silla por solo 12 cuotas, mira qué bárbaro, de 349 pesos. Solo los jueves en Vía Confort. Llama ya al 2507-3883. Ya venimos.